La hermana Rosa María Salazar tiene un espacio seguro para mujeres maltratadas. Entonces, ella las recibe allí, las apoyan, las cuidan, y ella, por esa labor tan importante que hace, tiene mucha voz en los problemas sociales de la ciudad. Cuando pasa algo, van y le preguntan qué opina. Cuando sucede alguna situación donde está involucrada la familia, el maltrato hacia las mujeres, el abandono, van y le preguntan a ella, porque con sus opiniones, ella también da un rumbo a los criterios que se forma la sociedad. Nosotros, como iglesia, ¿cuál es nuestra participación en los debates públicos de la comunidad donde vivimos? ¿Cómo estamos construyendo valores nosotros, como iglesia, en la ciudad o en el pueblo o en la comunidad donde estamos desarrollándonos? No se trata de cristianizar, y así lo menciona el autor, no se trata de cristianizar o imponer los valores de la iglesia en la sociedad, sino de establecer principios, establecer valores que mejoren la vida social. Por ejemplo, si como iglesia, hermanas, hermanos, desarrollamos alguna campaña en favor de la sociedad, en favor de la comunicación dentro de la familia, si proponemos pláticas, actividades donde padres e hijos puedan interactuar mejor, donde se vayan rompiendo las barreras que tenemos entre una generación y otra, este tipo de actividades favorecería mucho a la comunidad donde vivimos. No importa que sea un lugar pequeño o grande. La familia disfuncional, o sea, la familia que no está cumpliendo bien todas sus funciones, existe en muchos lugares. Existe en muchos lugares. Entonces, si nosotros como creyentes nos proponemos esta campaña, vamos a ayudar mucho a la comunidad donde vivimos. Le vamos a dar valores para que mejoren su vida social. ¿Cómo participa la iglesia en este cambio social? Bueno, el autor menciona que de dos formas, estableciendo significados morales mínimos y significados morales máximos. Los significados morales mínimos es a lo mejor algo que se pone como un horizonte, como un marco a seguir. No les vamos diciendo todo el camino que deben tomar, sino que es como un ambiente que se crea para que todos quieran participar. Ese es el significado mínimo. El significado máximo es una definición específica e interpretada, llena de formas, de ideas, de experiencias que se comparten con la comunidad. Estas experiencias particulares se comparten para que la comunidad vaya avanzando. Hay un significado mínimo o tenue donde la iglesia participa, proponiendo un ambiente, una meta a llegar, o un significado máximo donde se incluyen experiencias históricas, culturales, particulares, donde les proveemos de experiencias para que las personas vayan participando en ese cambio social,
La iglesia es importante que promueva un consenso mínimo, ese significado mínimo, sin demandar que todos estén de acuerdo con, eh, con las particularidades de cómo piensa la iglesia en total. Entonces, la iglesia debe de incluir, por ejemplo, algunos valores de la libertad, del amor, del respeto, lo que yo les mencionaba de cómo mejorar la comunicación dentro de la familia. La iglesia tiene muchos elementos para participar en la comunidad y lograr un cambio social. No va a hacer que toda la sociedad vaya a la iglesia, no va a hacer que toda la sociedad guarde los 10 mandamientos, o no va a hacer que toda la sociedad cumpla un fundamento doctrinal, pero les va a dar un marco de referencia. Aquí lo que buscaríamos aquí sería unidad en medio de la diversidad, unidad en la diversidad. Es bueno que la iglesia sepa que no existe una forma o una definición de una sola forma o una sola postura acerca de la vida cristiana. Hay posturas y definiciones representadas en las diversas maneras de ser de cada iglesia, de cada organización religiosa. Pero aunque haya muchas diferencias, hay algo que va uniendo en todas las tradiciones de fe. En la iglesia no hay uniformidad, no hay. Los hombres no llevan la misma camisa, el mismo color de camisa. No se peinan todos de la misma forma. No oran todos de la misma forma. En la iglesia no hay uniformidad. No todas las mujeres traen una falda o una ropa igual. En la iglesia no hay uniformidad, sino diversidad. Entre cristianos y cristianos hay interpretaciones, algunas tenues como las que estábamos mencionando, donde solamente se trata de implementar un ambiente, de llegar todos a un fin, o densas, donde se va marcando exactamente experiencias, tienes que pasar por esto, o sea, se van compartiendo muchas experiencias de fe y tratando de que la sociedad las viva. Pero la participación de los cristianos y de las cristianas en los debates, no, perdón, en esas participación en la sociedad puede ser una interpretación tenue o una interpretación densa. Y esto más bien es lo que le da riqueza a la participación de la iglesia dentro de la sociedad, porque no se busca una uniformidad, sino una diversidad de los dones. Cuando hombres y mujeres creyentes participan en debates sobre los dones, sobre los valores vigentes, su participación permite que haya una riqueza de experiencias. Contribuye a una variedad de interpretaciones, pero siempre en busca del sentido común. Cuando los cristianos y las cristianas participan en eh, los debates, en la formación de esas normas dentro de los grupos sociales, sus participaciones van a orientar siempre hacia esos ideales cristianos. Por ejemplo, la justicia,
el amor, la misericordia, ser honestos, alcanzar un bienestar, ser libres. Estos valores los buscan todos los grupos sociales, los busca cada cultura, cada sociedad, sean cristianos o no sean cristianos. Entonces, la iglesia tiene un papel muy importante dentro de la sociedad donde vive. ¿Qué tanto impacto tenemos nosotros en la comunidad donde vivimos? Cuando sucede algo, somos tomados en cuenta, somos llamados de alguna manera para reformar leyes, para establecer principios, para, o quizás nosotros como creyentes hemos estado creciendo muy separados, muy cerrados, donde sí, pues sí formamos parte de la sociedad, pero no nos involucramos, no participamos en actividades cívicas, no nos damos a conocer, no les mostramos cuáles son los valores que tenemos como iglesia, qué es para nosotros el amor, qué es la responsabilidad, qué es el compromiso, que como dice aquí el autor, son principios de todos los grupos, sean creyentes o no, pero que nosotros, por nuestra experiencia de fe, por el ambiente donde hemos sido formados, quizá para nosotros será más fácil explicarlo o vivirlo o interpretarlo. Pero ¿qué hacemos con esa oportunidad que Dios nos dio de identificar y de reconocer esos valores que tenemos como creyentes, no por méritos propios, no, sino por la gracia de Dios? Pero como creyentes, sí podemos disfrutar paz. Como creyentes, sí podemos saber lo que es la libertad. Sí podemos definir el compromiso y vivirlo, y la responsabilidad, y la tolerancia. Pero ¿qué tanto lo compartimos con los demás? ¿Qué tanto nos abrimos al grupo social donde vivimos? Como iglesia, ¿qué tanto impacto tiene en la comunidad o cómo salimos? ¿Cómo nos manifestamos? ¿Cómo manifestamos qué es el amor, qué es la tolerancia, qué es el respeto? ¿Cómo lo damos a conocer con las personas que nos rodean? Conozca cómo vive esos valores internamente, cómo los demuestra en el grupo de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, pero también cómo lo muestra a la comunidad, cómo lo anuncia. El tema de los valores es esencial para la convivencia humana. El tema de los valores es esencial. En el mismo núcleo familiar es importante. El respeto, no usar apodos dentro de la familia. O sea, aquí empezamos nosotros a practicar los valores con la familia. El respeto, el respetar sus tiempos, el disculparnos cuando nos equivocamos los mayores y reconocer los errores delante de los niños o de las personas que dependen de nosotros. El tema de los valores es esencial para la convivencia. La sociedad que estamos viviendo, y me temo también, que la falta de compromiso que tenemos como iglesia quizás sea el resultado de los pocos valores que vivimos dentro de la familia. Porque aquí empieza. Si yo no puedo respetar a mi esposo, va a ser muy difícil que respete a una hermana, a un hermano de la iglesia. Y menos
que respete a alguien de mi comunidad. El tema de los valores es muy importante para la convivencia. Y el primer círculo de convivencia es la familia. Y familias que viven los valores pueden formar iglesias que viven valores. El desafío es aquí empezar. La casa, el hogar, es el laboratorio. Entonces, recordemos que el tema de los valores es muy importante para la convivencia. Y la convivencia es el corazón también de la vida cristiana. Porque yo no puedo decir que amo a Dios si no tengo una buena convivencia con las personas que me rodean. Y para lograr la convivencia, debo tener valores. Vean, es un círculo, pudiéramos decir, virtuoso. Se trata de organizar la vida personal, la vida familiar, la vida en comunidad para asegurar el bienestar y el desarrollo positivo de las personas. Y una forma de organizar y administrar esta vida y asegurar su bienestar es a través de la práctica de los valores. Los valores. Los valores evalúan la calidad de la vida y la conducta de las personas. Por eso, la crisis de valores cuestiona la comunidad y la urge a la creación de un con valores vigentes, con valores actuales, con valores pertinentes de este tiempo. ¿Cómo hacerle nosotros? ¿Cómo hacerle para influir como familia y como iglesia en la sociedad, en la comunidad donde vivimos? Nosotros tenemos mandatos claros y precisos en el Nuevo Testamento. Dice que vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de la tierra. Los que hemos escuchado la palabra de Dios tenemos esta semilla dentro de nosotros, en el corazón. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esa sal? ¿Y qué estamos haciendo con esa luz? Dice que si la sal no cumple su función, entonces va a ser hecha a un lado. ¿O de qué sirve que tengamos una lámpara brillante, hermosa, si está abajo de un cajón? La crisis de valores que estamos viviendo nos cuestiona a nosotros, nos cuestiona. Y nos desafía para que los vivamos en la familia, en la iglesia, y que no nada más se quede allí, sino que trascienda a la sociedad. Pero ¿cómo va a trascender si ni en la iglesia nosotros tenemos ese estándar de valor establecido, definido? La puntualidad, el respeto, el apoyo económico, la tarea de la evangelización, la tarea personal de evangelizar a mi familia. No cumplimos con muchas de las responsabilidades, de los compromisos que hemos hecho. Entonces, como iglesia nos falta ahondar más en los valores, establecerlos más, darlos a conocer, vivirlos, fortalecernos en esos valores, en la unidad.
Unidad no es uniformidad. No vamos a ir todas iguales o todos iguales, no. Unidad. Unidas en el, unidos en el propósito, unidos en lo esencial, unidos en el evangelio, unidos en la lucha contra el pecado. ¿Cuáles son los valores que queremos para nuestra familia, para nuestra iglesia? ¿Cuáles son los valores que van a responder a la problemática que está viviendo la sociedad? La iglesia tiene un papel central, puesto que su razón de ser se encuentra en la capacidad de hacerse presente en el mundo a través de la convivencia humana. ¿Qué tanto estamos logrando este papel de la iglesia, de la función de la convivencia humana? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿O estamos creciendo separados, cerrados, aparte? Grupos muy elitistas, donde si viene una persona que trae tatuajes, pues no la aceptamos. O si viene una mujer que nosotros sabemos que tiene un mal comportamiento, no cerramos, que no entre. O si viene un drogadicto o un alcohólico, decimos no. ¿Cómo nosotros como iglesia nos estamos abriendo a través de los valores hacia los demás? Y de esos valores, acuérdese que tenemos de nuestro estudio y de nuestra reflexión de la palabra. Esos valores que Dios ha puesto para que su pueblo siga adelante. ¿Qué tanto estos valores que hemos recibido los estamos dando a conocer a los que nos rodean? Tenemos la responsabilidad de hacernos presentes en un mundo hostil, corrupto, violento, insensible, inseguro. O sea, tenemos un gran campo de acción. No podemos decir, es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo dónde. Yo creo que nada más voltear alrededor, vamos a encontrar espacios donde impactar con los valores que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cómo ayudar a grupos humanos. Cómo ayudar a la comunidad donde estamos. Cómo hacernos presentes en este mundo, acercándonos a ellos, conviviendo. Y en ese trato sin cristianizar, sin decirle, es que esto es lo que debes hacer, no, que nos vean, que nos escuchen, que nos oigan, que nos observen. Es grande el desafío, es grande el compromiso. Quiero terminar con una reflexión bíblica, hablando acerca de los valores y específicamente de los valores que vivió Jesús. En el Nuevo Evangelio, Lucas, capítulo 7. Jesús está desarrollando su ministerio en estos textos. Lucas, el tercer evangelio. Y aquí nos está hablando de lo que hace Jesús. En los primeros versos dice que sana al siervo de un centurión. Entonces, con ese antecedente, voy a leer el verso 11. Dice aquí la palabra de Dios. Aconteció después. Permítanme.
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús, en el primer siglo, vivía trae una misión específica, una tarea específica que sabe que la tiene que compartir con todos los demás. Y está aquí en medio de una multitud, rodeado de sus discípulos y de hombres y mujeres que están alrededor de él. Jesús vive su tiempo y cada época tiene sus propios valores, cada época tiene sus propias normas. No son las mismas que tenemos el día de hoy. De hecho, por ejemplo, la ropa es diferente. Allí Jesús va caminando. Ahora nosotros tenemos otra manera de transportarnos y de trasladarnos. Entonces, cada época tiene su propia historia, sus propios valores, sus propias crisis, sus propios desafíos. ¿Cuál era la realidad de ese tiempo? ¿Cuál era? Bueno, pues era una comunidad, el pueblo judío no era libre, estaba bajo la fuerza del Imperio Romano, ellos eran los gobernantes, aunque sí había autoridades religiosas dentro del pueblo judío, como los fariseos, los maestros de la ley, estaba el gobierno romano, las autoridades romanas que eran los que tenían la autoridad en ese tiempo, en este primer siglo, en el pueblo de Israel. Y esa es la crisis que están viviendo. Un pueblo sometido, un pueblo que no es libre, un pueblo donde las mujeres también sufren porque no son tomadas en cuenta, porque no tienen ningún valor jurídico. Muchas de ellas son la mamá de, la hija de, no, ni siquiera se les conoce por su nombre, ni siquiera. Viven mucha desigualdad, viven una crisis. Y vamos a ver ahora cómo esas crisis, de alguna manera, van permitiendo que el ministerio de Jesús se muestre. Dice aquí el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Naín es una ciudad que está a 50 kilómetros de Capernaum. Recordemos que Jesús había salido de Capernaum y él iba a la ciudad de Naín. 50 kilómetros entre un lugar y otro. En la primera ciudad había sanado al hijo del centurión, al siervo del centurión, y ahora iba camino a Naín. Aquí está el trabajo del maestro. Él va por el camino. Y me acuerdo que cuando va en el camino, precisamente por las reglas de la sociedad y por los valores que también se habían establecido en ese tiempo, las personas enfermas debían permanecer fuera de las ciudades. Y entonces, en el camino, allí Jesús encontraba a enfermos. Allí se encontraba a personas ciegas en el camino. Ahí se encuentra a Bartimeo junto al camino que clama. En este camino, al llegar a Naín, dice que, verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
Ya ha caminado Jesús con la multitud por ese camino lleno de piedras, de tierra, esos caminos polvosos, y ha caminado 50 kilómetros para ir de Capernaum a Naín. Se ha encontrado personas en el camino, seguramente personas enfermas que no pueden estar en las ciudades debido a las reglas, a los valores que tiene la sociedad de ese tiempo. Pero dice que al llegar a la ciudad de Naín, cuando llegó cerca de la puerta, he aquí llevaban a enterrar a un difunto. Dice que iban a enterrar a un difunto. Jesús viene con una multitud. Con Jesús viene que la paz, la plenitud. Los que le vienen acompañando quizá ni sintieron todo el cansancio de la caminata que habían hecho. Vienen con Jesús. Su sola palabra los impulsa a la vida. Es un grupo donde se respira la vida. En esa multitud viene Jesús. Y cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, ven que alguien va a enterrar a un difunto. Dice que es un hijo único de su madre y que su madre era viuda. Y allí está otra multitud, porque dice el texto, y había con ella mucha gente de la ciudad. Por un lado, una multitud que proclama la vida. Por otro lado, una multitud que va anunciando la muerte. Y aquí está Jesús. Y acá, una mujer viuda. Una mujer afectada en todos los aspectos. Primero es mujer. Eso la hace en una posición más baja que el resto, que el resto de los hombres. Es mujer. Había sido casada, pero falleció el marido y ahora es viuda. Entonces es mujer, es viuda y tenía un hijo, pero ahora se murió. Entonces ella como mujer es viuda y ahora queda sola. Si como mujer no tenía valor, como viuda menos. Y ahora, como una mujer sin hijo, sin quien la sostenga, sin quien le brinde lo necesario para su mantenimiento, entonces es ahora una carga para la sociedad. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad y que vieron a esa multitud que llevaban a ese difunto, que era hijo único de su madre, de la cual era viuda, dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando el Señor la vio, como el Señor tiene bien establecido cuáles son los valores importantes en el reino de Dios. Eran muchas las tradiciones que había en ese tiempo. Eran muchas las leyes, hasta ahogaban a las personas, tantas leyes establecidas. Jesús, el Hijo de Dios, Él tiene valores con los cuales anuncia el reino de Dios. Y esos valores los muestra a través de su mirada, de sus acciones y de sus palabras. Primero, dice que el Señor la vio. Ahí está. Ahí está mostrando el Señor la misericordia, la empatía, el tratar de entender al otro, de acercarse al otro. Dice que cuando el Señor la vio, no nada más la vio, se compadeció. Como esos valores que tenemos dentro de nosotros, aparte de, primero, que son una reflexión intelectual, nos llevan a una experiencia personal, a una experiencia. Porque cuando el Señor la vio, y cuando la vio como mujer, y cuando la vio llorando, y cuando la vio sufriendo por ese hijo,
Entonces el Señor se compadeció. Se compadeció de ella. Y todavía va y se acerca y le dice, no llores. Jesús sabe el papel que juega una mujer en ese tiempo. No desconoce. Jesús sabe que las mujeres no son tomadas en cuenta, que no se puede acercar a ellas, que no puede platicar con ellas, ni compadecerlas, ni hablarles. Aquí vemos dentro de los valores de Jesús su sensibilidad, su compasión, su empatía, su compasión. Qué maravilloso. La compasión es ese sentimiento que te acerca al otro, que quita todas las barreras, que puede sentir lo que el otro siente. Él sabe que es una mujer viuda y ahora sin hijos. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Palabras de Jesús para una mujer. Palabras que demuestran la gran sensibilidad, el profundo amor que tiene el Hijo de Dios, especialmente hacia esa mujer que está pasando un momento difícil. Le dice, no llores. No termina allí. No termina allí la acción de Jesús. Va más allá. Verso 14. Y acercándose, tocó el féretro. Jesús, a mí me llamó mucho la atención porque él rompe todas las tradiciones. No solo habla con una mujer que no conoce, no solo se compadece de ella, sino que todavía va y se acerca al féretro donde está el motivo del dolor de esa mujer. Y se acerca al féretro y lo toca, rompe las tradiciones, las reglas, las normas, y surge de él valores divinos como la misericordia, el amor. Se acerca al féretro y lo toca. Y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús está allí rompiendo los estándares de vida que la gente había aceptado como normales. No hables con esa mujer, es normal, entonces ya no. Las mujeres no cuentan, es normal. Así vamos a vivir ahora. Jesús rompe con eso establecido, porque Jesús tiene dentro de sí esos valores divinos, los valores del reino. Y esos son los que manifiesta con sus palabras, con sus actitudes y con sus acciones. Entonces, lo que hace Jesús es que toca el féretro y todavía habla al cuerpo que está allí en el féretro. Quizá abrieron la caja, quizá era un envoltorio como en ese tiempo, algunas sábanas, no sé, ¿verdad? El asunto es que Jesús sabe que es un joven el que ha perdido la vida, que es un hombre, y le dice, joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Jesús con su actitud, con sus acciones y con sus palabras, está mostrando los valores del reino, con los cuales está trabajando y está cumpliendo la misión y la encomienda de Dios. Joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Qué maravilloso. El Señor de la vida, regalando vida
quitándole de la muerte la vida de este joven. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Jesús también resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Y en este texto vemos la maravillosa misericordia de Dios, los valores tan edificantes, tan plenos que tiene el Hijo de Dios dentro de sí. Por eso es el Hijo de Dios. Por eso tiene todo el poder. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo dio a su madre. Ya había hecho con la hija de Jairo, con Lázaro y ahora con el hijo de esta viuda. Con el hijo de esta viuda. Y dice el verso 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región. Esta historia nos habla de cómo Jesús trasciende en la cultura donde él vive, trasciende en la comunidad donde él vive. Sus valores, esos valores que le dan su formación divina, los muestra. Y especialmente con la gente vulnerable, con la gente necesitada, con la gente que no tiene acceso a ese tipo de valores o de formación, con la gente olvidada del pueblo. Esa es una historia de cómo Jesús muestra esos valores a la sociedad. Y es una invitación también para nosotros. El Señor ha puesto valores en nuestras vidas. ¿Cuáles? El amor, la esperanza. Tenemos fe, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos responsabilidad, compromiso, bondad, paciencia. ¿Qué estamos haciendo con esos valores que Dios nos ha regalado? ¿Qué estamos haciendo con esos valores que Dios ha puesto en nuestra familia, en nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo con eso? Jesús, durante su ministerio, se dedicó a mostrar lo que había dentro, a hablarlo, a enseñar, a amar, a mostrar todos esos valores para bendecir a las personas que estaban a su alrededor. Y hoy el desafío es para nosotros. En esta clase de ética cristiana, en este tema acerca de los valores, en este tema que hemos recordado como nuestra principal fuente de valores es Dios y cómo nos los muestra a través de su santa palabra, pero que nos lleva a pensar qué tanto esos valores han permeado mi vida, han entrado conmigo, qué tanto de esos valores yo los muestro con los míos alrededor. O si brota todavía ese hombre, esa mujer, todavía dominada por los antivalores. Esta es una historia que debe desafiarnos a nosotros en este tiempo. Porque a nuestro alrededor hay mucha gente que está muerta. Hay mucha gente que está desahuciada. Hay mucha gente que está marginada. Hay mucha gente que no tiene oportunidades. Quizá nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra misericordia le den una oportunidad de vida. Le hagan ver la vida de otra forma. Y así estaríamos
cumpliendo el proyecto de Dios? ¿Cuáles son las crisis que hoy estamos viviendo? ¿Cuáles son los valores que en medio de esta crisis vamos a mostrar? Que esta crisis, hermanas y hermanos, nos ayude a mostrar los valores que tenemos, lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, su gracia infinita a través de ese abanico de posibilidades para mostrarles a los demás lo que Dios puede hacer. Esta crisis que nos dé oportunidad de acompañar a los demás, de entenderlos, de caminar con ellos. ¿Cómo nos estamos preparando como persona? ¿Cómo nos estamos preparando como familia y como iglesia para que en medio de esta crisis tan fuerte vayamos, en el nombre de Jesús, vayamos y les mostremos a otros los valores del reino de Dios, que regresa la vida y regresa la dignidad a cada persona? Pues muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan algún comentario. Sí, Lili. Bueno, quería compartir una experiencia de que hace poco no lo pasé y bueno, por cierto, al ser reciente es como que todavía lo estoy procesando y lo estoy pasando, ¿no? Hace poco tiempo perdí a mi hijo de 20 años. Y si bien el comentario que hago es lejos la idea de emitir juicio, al contrario, para mí es una gran enseñanza. Pero si hubo algo que me impactó mucho, es ver la reacción de la iglesia. La iglesia en general ha entrado como en un estado de shock. Ha entrado en como que se han paralizado, se han sorprendido. No sé describir la reacción que tuvo la iglesia en general, pero me impactó mucho, me golpeó mucho ver la reacción de la iglesia. Incluso cuando me decían, bueno, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y yo llegué a decir a unas hermanas de por ahí tengo más confianza, llegué a decir, y bueno, ¿y qué haría Jesús en este caso? Nosotros decimos que somos discípulos, que somos sus seguidores, por lo tanto, seguiremos sus ejemplos, y en este caso, ¿qué haría Jesús? ¿No? Al contrario, me decían, estoy para lo que necesites, o si necesitas algo, llámame. Y bueno, y con comentarios así, yo, o sea, lo hago con mucho respeto, y digo, no estoy emitiendo juicio, sino que para mí es una enseñanza, y me hacía reflexionar mucho estos tipos de comentarios, porque yo decía, un alma, un corazón herido, destruido, como si lo pasó un tractor por encima, no podés pretender que se levante y vaya y te golpee la puerta. Ese siempre fue y sigue siendo mi análisis, no sé si sigo equivocada. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué la iglesia piensa así? ¿Por qué reacciona así? Una. Y la otra es mi preocupación. A mí me preocupa mucho, porque yo digo, yo conozco a Jesús, yo estoy segura cuál es mi meta, a dónde quiero llegar. Y entiendo que esto para mí fue la mayor prueba de fe que Dios me ha dado.
Pero mi preocupación es esa, que tengamos esa reacción y ese comportamiento con alguien de afuera. No solamente con una pérdida de estas características, sino cualquier otra pérdida o dolor o crisis que estén atravesando. Entonces, bueno, por ahí el comentario es, a ver en qué usted me puede ayudar o a comprender el porqué de esas reacciones y de esos comportamientos, porque tampoco no quiero hablar o sacar mis propias conclusiones por ideas mías, no, nada más. Gracias. Muchas gracias, Lili. Le agradezco que nos abra su corazón. No es fácil. Muchas gracias. Su comentario lo guardamos muy profundo aquí. Y deseamos que el Señor le siga abriendo caminos de esperanza en su vida. No es fácil. Dios le bendiga mucho y le agradezco mucho su comentario. Quiero escuchar antes a mi hermana Esmeralda, que levanta la mano. Sí, hermanita, fíjese que en lo personal es algo que yo he observado a lo largo de mi estancia dentro de la iglesia. Hace pocas fechas, como iglesia, como familia, hemos vivido una situación, pues, no tanto normal, porque son de esas situaciones de crisis que se presentan, ¿no? Y que no quisiera uno vivir o experimentar. Y es lamentable que muchas veces, lejos de encontrar ese confort, ese apoyo, ese apapacho por quienes estudian la palabra de Dios, quienes saben, ¿no? De cómo emitir un consuelo, cómo dar palabras de aliento, muchas veces se quedan callados. Y esta parte es impactante, ¿no? Porque como decía mi hermana Lili, el que está dolido, el que está pasando por una crisis, cualquiera que sea, pues necesita el cobijo, el apapacho, el abrazo, el decir aquí estoy, ¿no? No basta a veces con que oremos nada más, con que nos hagamos presentes, a veces es calzarnos los zapatos del doliente. ¿Qué tan difícil es ver al pueblo de Dios que no se sensibiliza, que no se duele con el dolor del prójimo? Y estamos hablando de la gente que está dentro de la iglesia. Y como decía mi hermana Lili, esta también es parte de mi preocupación. Digo, y si nos tocara vivir algo como lo que ahorita estamos viviendo con gente de afuera, ¿en qué le ayudamos los hijos de Dios? ¿Cómo los consolamos? ¿Cómo los abrazamos? ¿Cómo les hacemos sentir a ese Jesús presente que en algún momento nosotros recibimos en nuestra vida? ¿Cómo se lo externamos? Y es muy triste, mi hermana, es muy triste incluso por a veces por nuestros mismos dirigentes, ¿no? Que no hay esa comprensión, esa empatía, ese apoyo, ese amor, esa misericordia. Lejos de ayudar al que está caído, lo terminamos de aplastar, lo terminamos de pisotear. Y entonces mi pregunta es, y entonces la gente de afuera, ¿cómo entra? Pues dirán, no, pues si los de allá adentro se aplastan solitos, mejor nos quedamos allá afuera. Y esto es muy triste, hermana, y es la realidad, creo que de muchas iglesias, que lejos de que nos abracemos, nos hermanemos y, perdón, no sé cómo se dice la palabra, ahorita la perdí, y que suframos, ¿no? Con el que está sufriendo, o mejor nos abstenemos y no decimos nada, ignoramos, o simplemente mejor ni emitir a lo mejor una mala palabra, un mal juicio. Y también eso duele, ¿no? Porque pues la persona que está sufriendo espera algo, siempre va a esperar algo. Y a veces la iglesia enmudece y también ese silencio lacera, lastima. Muchas gracias, hermana Esmeralda. Pues, hermana Lili, solamente Dios conoce
profundo dolor que hay en su corazón, solamente. Y como en la historia del Evangelio, Jesús fue el que entendió el corazón de esa madre y fue la que le dice, no llores. Una frase tan breve, pero con un significado tan profundo, porque en esa frase no llores, estaba también la solución que el Señor tenía para ese caso. No entendemos muchas cosas ahorita, hermana. Quisiera yo darle respuestas por qué actúa la iglesia así. Lo más seguro es que falte más Dios en nuestras vidas, que falte más esa esencia de Jesús en nuestras palabras y acciones. Porque podríamos decir muchas cosas, excusarnos, la tecnología, el tiempo, el trabajo, los compromisos, no sabía, pero todo eso sería secundario. Yo creo que lo principal es la oportunidad que Dios nos está dando ahorita de entender esta parte de los seres humanos. Cómo nos descuidamos de lo esencial, de lo básico, de lo más importante. Se nos olvida. Nos distraemos con cosas de segundo término. Y el Señor hoy, a través de esta ética cristiana y de muchas formas, el Señor nos está enseñando a enfocarnos en lo que realmente vale la pena, como es acercarnos a las personas que están pasando por crisis, mostrarles cómo Dios puede alentar sus vidas a través de mi persona, de mis palabras, de mis acciones, de mis esfuerzos a través. Así es como Dios se hace presente. Y pues, Dios le bendiga mucho, hermana, de veras, su ejemplo, su testimonio en esta clase nos desarma a todos, nos desarma. Y nos ayuda a seguir viendo a Jesús como ese ejemplo, pero a seguirlo más que viendo, imitándolo, imitándolo. En su empatía, en su compasión, en su sensibilidad, en su sencillez, en tantas cosas que realmente hacen falta en esta sociedad, con todos los inconvenientes que hemos estado hablando en estas clases, con todas las situaciones que vivimos. Así que, ¿por qué actúa la iglesia así? Debemos ver más a Jesús. Debemos ver más a Él. Vernos menos a nosotros y verlo más a Él, para parecernos más. Le mando un gran abrazo a mi hermano. Muchas gracias por estar aquí en esta clase. Gracias, hermana. Y me corrijo, yo dije, lo generalicé, dije la iglesia en general y no, no es en general, pero sí en su mayoría. Y lo reconozco también. Quiero entender de que si no hubiera pasado por esta experiencia, creo que sería una más de esas que no se estaría dando cuenta de esta realidad y de esta necesidad que tenemos de ser más como Jesús. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Muy bien, hermanos, pues nos queda un gran camino. Adelante, ¿alguien quiere hablar que está levantando la mano? ¿O? Sí, hermanita. Sí, gracias, Bueno, hermana Irma. sí. Yo creo que sin saber la historia de vida de mi hermanita, creo que algo que nos falta a muchos es demostrar un amor genuino, porque yo creo que si tenemos un amor que realmente nace del corazón, vamos a poderlo demostrar en cualquier situación que nuestros hermanos vivan o que nosotros estemos viviendo. Pero si nosotros no tenemos ese amor de Dios, nos la vamos a pasar juzgando, criticando, diciendo, a mí no me va a pasar, yo soy diferente, en mi familia no puede suceder esto, y muchas cosas más. Y entonces entramos en el prejuicio, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un poco de amor, yo creo que lo mismo podemos abrazar a una mujer que cayó en adulterio,
a una mujer que nadie la comprende, que la juzgan como prostituta, a alguien que cae en las drogas y muchas cosas así, ¿no? Muchas otras cosas que en la actualidad padecemos, no nada más la sociedad afuera, sino dentro de nuestra iglesia, porque sabemos historias de hijos e hijas de pastores, de gente que tiene liderazgo y que sin embargo sus familias están casi destruidas. Pero muchos guardamos silencio y eso creo que también hace daño. Creo que si nos armamos de valor y exponemos las situaciones, probablemente no haya una sanidad total, pero por lo menos vamos a demostrar un poco más de solidaridad en amor para aquellos que están sufriendo. No sabemos la circunstancia ni el por qué sucedió, cuál fue la causa, pero sí la persona está sufriendo. Entonces, ¿qué nos queda? Abrazar, porque nuestro Señor Jesús no dijo yo también tiro la piedra, no dijo yo juzgo al que está leproso, yo por qué es su pecado, no. El Señor simplemente abrazó y sanó. Y creo que eso es algo que nos falta tanto a líderes como a los que estamos sentados en las bancas, como a aquellos que ingresan recién. Y bueno, creo que algo que nos falta a muchos es demostrar un verdadero amor como nuestro Señor Jesús lo demostró. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermana Irma. Hermano Valdi, el pastor. No lo escuchamos. Sí, perdón. No, simplemente creo que con la hermana Lili, con la familia, con su esposo, y nosotros con nuestra familia, creo que tenemos una situación muy en común, ¿no? A nosotros también nos sucedió lo mismo que a ellos. También hace unos años, 7 años, que también falleció nuestro hijo y bueno, y creo que estamos hablando de más tiempo, pero vivimos una experiencia muy similar y es la que todos nosotros muchas veces, y con lo que estamos viendo justamente tiene que ver esto, cuánto necesitamos nosotros crecer en ese aspecto. Es como decía usted, si no podemos, digamos, abrazar, contener, a los que están cerca, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo con los de afuera? ¿Cómo hacemos en la sociedad? Si dentro del cuerpo de Cristo, que dentro de la iglesia muchas veces está esa carencia y sufrimos muchísimo porque es inexplicable lo que uno atraviesa y bueno, y como que siente esa necesidad, ¿no es cierto?, ese apoyo. Como decía Lili, no es general, pero muchas veces está esa carencia, ¿no? Y mi deseo es que con esto que estamos viendo es crecer, aprendimos mucho, porque todas las cosas nos ayudan a crecer, a hacer, aprender de lo que toca vivir. Pero sí, mi pregunta también es, si dentro de la iglesia muchas veces nos cuesta tanto o sufrimos a raíz de eso, ¿cómo vamos a hacer hacia afuera? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tenemos que cambiar nuestra forma de ser y vivir más lo que estamos viendo? Si tenemos más de Dios, más de Cristo nosotros, creo que vamos a poder abrazar y estar mucho más a la altura de las necesidades que nos rodean. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Pues queda el desafío para todos nosotros, hermanos. La palabra de Dios siempre es inagotable, siempre tiene mensajes para nosotros. Siempre, aunque sean los mismos textos, nos van a abrir otra parte más, un área más para descubrir y para trabajar. Y Dios nos ayude a ser esos representantes de Jesús en esta tierra, porque eso somos. Somos las manos, los pies, las palabras de Jesús, que realmente lo seamos. Y pues muchas gracias a todos. El Señor siga acompañando nuestras vidas, sosteniéndonos, y también como iglesia, nosotros como hombres y mujeres, sigamos siendo más fieles en el cumplimiento de esta ética cristiana, que es nuestra clase. Que más que una clase sea una vivencia. Dios nos ayude, hermanas y hermanos. Muchas gracias.